en esta ocasión, el tema que vamos a tratar es trastornos metabólicos del pH. En este caso trataremos la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Pero ¿qué vamos a tratar? Trataremos de ver qué ocurre con el bicarbonato, el pH, la presión de CO2 y el tipo de compensación. Entonces, el primer trastorno que voy a tratar es acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, como su nombre lo dice, acidosis, el pH de la sangre se encuentra disminuido. Recuerde que mientras aparece una acidosis más marcada, más va disminuyendo el pH de la sangre. Y que cuando aumentan las concentraciones de ácido en la sangre, se tiene una acidosis, que puede ser de diferentes tipos, pero en este caso nos interesa la acidosis metabólica. Como el trastorno es metabólico, lo que se va a perder en este caso es el bicarbonato. Por lo tanto, en la acidosis metabólica hay una disminución del bicarbonato sanguíneo. ¿Qué ocurre con eso? Que con el pH, que como disminuye el bicarbonato, el pH que hace también disminuye. Un ejemplo de disminución de bicarbonato puede ser cuando la persona tiene diarrea. Cuando una persona tiene una enfermedad diarreica, pierde bicarbonato y por eso hace una acidosis metabólica. Hay más causas de acidosis metabólica. Recordemos que disminuye el pH, o sea, tengo una acidosis. ¿Y qué pasa con la presión de CO2? El CO2 es un ácido que es volátil y que tiene la característica que se puede eliminar por vía respiratoria. ¿Qué ocurre? Como el pH disminuye, o sea, la sangre se encuentra ácida, encuentra una vía de eliminar ese ácido. O sea, elimina ácido ¿cómo? Eliminando CO2. Y si se elimina CO2, que es un gas, la presión de ese gas, ¿qué hace? Disminuye. Ejemplo, cuando usted deja de respirar, sigue produciendo CO2. Por lo tanto, la presión de CO2 en ese caso aumenta. Pero en este caso, la presión, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir. ¿Y cómo disminuye? Lo veremos a continuación. Ella disminuye con una hiperventilación. O sea que cuando un paciente tiene una acidosis metabólica, el bicarbonato disminuye, el pH, la PCO2, que es el mecanismo compensatorio, va a ¿qué? A disminuir. ¿Y cómo va a disminuir? Produciéndose lo que se conoce como una hiperventilación. Entonces, ya aquí tenemos acidosis metabólica. Recordemos que los ácidos pueden ser ácido fijo y ácido volátil. El CO2 es un ácido volátil. Ahora, una persona puede tener acidosis metabólica ingiriendo ácidos. O sea, una persona que se intoxique por ácido salicílico, o lo que se conoce comúnmente como aspirina, hará una acidosis metabólica. En ese caso, ¿qué va a ingerir? Ácido fijo, ácido no volátil. Y hay también otras causas de acidosis metabólica, como si un paciente tiene uremia, si el paciente se intoxica con metanol y otras más. También el uso del coolant, anticongelante, etilenglicol, también puede producir lo que es acidosis metabólica. Luego veremos sobre la acidosis metabólica algo muy importante, que es la brecha aniónica o el hiato aniónico y su importancia en la clínica. Entonces recordemos que la acidosis metabólica
Algo que usted va a ver, o sea, una condición en la que usted va a ver acidosis metabólica será en la diarrea. O sea, clínicamente tiene que tener pendiente que el paciente con diarrea puede presentar una acidosis metabólica. Entonces, algo muy importante es que cuando se hable de un trastorno metabólico, usted tiene que tener en mente que el trastorno primario es el bicarbonato. Y si el bicarbonato disminuye, todo lo demás va a disminuir, tanto el pH como la PCO2. Disminuye el bicarbonato, pH y la PCO2. Ahora, algo muy importante, que es que el mecanismo de compensación no va a disminuir, sino que va a aumentar el número de respiraciones en este caso. Como el trastorno metabólico, va a aumentar el número de respiraciones por minuto. ¿Para qué? Para eliminar el CO2. Ahora vamos a ver. También tenemos la alcalosis ahora metabólica. Si tengo acidosis metabólica, ¿cómo será el pH si una alcalosis? Aumentado el pH. Ahora, como es una alcalosis, el bicarbonato, ¿cómo se va a encontrar? Aumentado también. Ahora, ¿cómo se compensa esa alcalosis metabólica? Aumentando ¿qué? La presión de CO2. ¿Por qué? Porque si tiene una alcalosis, el pH se encuentra elevado. ¿Qué se quiere hacer? Disminuirlo. ¿Cómo se disminuye? Haciendo que el CO2 se quede atrapado, que es un ácido. Por lo tanto, como tiene una alcalosis, ¿cómo se va a contrarrestar? Reteniendo ácido. ¿Qué hace entonces la PCO2? Aumenta. ¿Por qué? Porque se queda el aire que contiene el CO2 atrapado. Para lograr eso, ¿cuál es el mecanismo? Una hipoventilación. O sea que se hipoventila. Como le decía anteriormente, en los trastornos metabólicos, usted solamente busque bicarbonato o pH. Si es una acidosis, ¿cómo se encuentra el pH? Bajo, por lo tanto, todo va a disminuir. Si es una alcalosis, ¿cómo se encuentra el pH? Aumentado. Por lo tanto, ahí, tanto bicarbonato como PCO2 aumenta. Entonces, partiendo de ahí, ya usted tiene que en el trastorno metabólico, si aumenta el pH, todo aumenta. Si disminuye el pH, todo disminuye. Excepto la compensación y el número de respiraciones. Es que sabemos que cuando disminuye el pH, o sea que tiene que en caso de que exista una acidosis, cuando todo disminuye, la compensación respiratoria es una hiperventilación, aumento del número de respiraciones. Y cuando todo aumenta, la compensación es una hipoventilación. Entonces lo que tienen que tener en la excepción de la regla es la compensación, que la compensación es inverso a lo que ocurre con el bicarbonato, el pH y la presión de CO2. Hasta aquí esta parte. En la caja de comentarios pueden hacer cualquier pregunta. Espero que esto sirva de mucho. Fue un placer